Rex ha vuelto a su casa. Está junto a Max y a Zoe. Sin embargo, no tiene una buena noticia. La noticia es que las cartas de dinosaurios se volvieron a esparcir por el mundo y necesita la ayuda de Max y de Zoe. Spike y Rhys tampoco dudan en ayudar al Dr. Anciente y la Dra. Cretacio, porque necesitarán toda la ayuda posible para volver a recuperar cada una de esas cartas. Y hoy es la primera batalla. La batalla que sucede después de 3 años. ¿Será el equipo D capaz de encontrar nuevas cartas de dinosaurio y poder recuperarlas antes que los piratas espaciales lo hagan? Max, Rex, Zoe se estaban abrazando. Max y Zoe no podían volver a creer que Rex estaba aquí. Gabu, Buzz y Paris tampoco. Invitaron a Rex a pasar adentro. Rex y los padres de él pasaron e intentaron explicar el problema. Sin embargo, Max no le hizo caso al problema. Estaba tan feliz que subió y le mostró cómo había dejado su cuarto. El cuarto de Rex estaba casi que intacto. Max solo lo usaba para pijamadas. Sin embargo, permanecían la mayoría de las cosas ahí. Rex se emocionó al ver esto. No pensaba que Max lo había extrañado tanto. Pensó que solo él era el loco. Sin embargo, Rex le dijo por qué estaba aquí a Max. Le dijo que los piratas espaciales se habían vuelto a robar las cartas. Pero esta vez no era Spectro, era Goma. Y que debían solucionar el problema cuanto antes. Lo mismo, los Ancient le contaron a todos el problema en la sala. Rápidamente, ellos sabían que se tenían que poner en acción para evitar que una catástrofe vuelva a suceder. Así que, ni bien supo eso, Rhys ofreció volver a conectar los dinolectores a la Tierra, a lo que el Dr. Ancient y la Dra. Cretacio accedieron. Los piratas espaciales, luego de estrellar la nave y quedarse en el medio de la nada, empezaron a caminar. Goma empezó a nombrar un poco sus planes, qué haría si gobernara el mundo, qué haría con el poder de las cartas. Comentó algo de fusionar dinosaurios, sin embargo, no le dio mucha importancia. Goma, Teo, Aiko y Ren vieron un lugar perfecto para establecer su nueva base, en medio de unas colinas en la mismísima Japón. Desde ya, Goma ordenó a sus piratas espaciales que empiecen a construir, ya que él contaba con armamento suficiente para poder construir esta base, lo cual lo había empacado en un bolsillo muy pequeño. Aiko se sorprendió, ya que no conocía ese tipo de tecnología. Sin embargo, Goma no se había impresionado mucho. Así que construyeron su base y empezaron manos a la obra. A la mañana siguiente, el Dr. Spike Taylor, Ancient, la Dra. Cretacio, Rhys y los niños fueron al laboratorio. Rhys debía conectar de nuevo los dinolectores, para que los mismos les digan cuándo apareció un dinosaurio y en dónde, ya que no estaban conectados a la Tierra. Mientras tanto, Rex se ponía a explicar un poco de cómo era su vida, que no le gustaba ir a la escuela, no tenía muchos amigos, no dio mucho más detalle. Max estaba volviéndose emocionado. Max se estaba emocionando de volver a usar a Gabu en su forma de adulto, al igual que Zoe. Rex también estaba un poco emocionado, sin embargo, no estaba tan emocionado ya que él sabía cuál era el verdadero problema. Luego de unos instantes, Rhys logró conectar de nuevo los dinolectores, y Max, Rex y Zoe pudieron volver a usar sus dinosaurios de nuevo, a Gabu, a Az y a Paris. Volvieron a usarlos en su forma de adulto, en su forma de dinosaurio real. No lo podían creer. El Dr. Ancient comentó que tras mucha investigación logró descifrar por qué había pasado eso y logró solucionarlo. Los experimentos fueron clasificados, no dio mucho más detalle. Y a Max, Rex y Zoe tampoco les importó, simplemente fueron y abrazaron a sus grandes compañeros que iban a ayudarlos nuevamente sin dudar. Max no lo podía creer, lloraba de la emoción, al igual que Zoe y al igual que Rex. Así que no perdieron más tiempo y se pusieron a practicar de nuevo con sus dinosaurios, como en los viejos tiempos.
En eso, en una parte de Japón, se veía una carta tipo tierra. La misma estaba en el suelo. Un poco de tierra le cayó encima. Apareció un Tarchiasaurus. Luego, en una plaza, se veía que azotaba el viento. Era un día bastante ventoso. Una carta de tipo viento era azotada en ese mismo viento. La carta se activó, apareciendo el Ceratosaurus. Por último, había un festival en donde se conmemoraba un evento. En ese festival había mucha gente y había muchas esculturas que contenían fuego. Arriba de un árbol había una carta tipo fuego, la cual terminó cayendo sobre las llamas. Las llamas activaron la carta y invocó a un Saurophaganax. Mientras tanto, los piratas espaciales ya se habían establecido. La verdad es que era un gran trabajo lo que hacían. La tecnología ya fue conectada, la base estaba a medio hacer. Sin embargo, una alerta sonó. Goma logró descubrir que 3 cartas de dinosaurio se habían activado. Así que Goma no perdió más tiempo y ordenó a Aiko, Ren y Teo ir a por esas cartas. No les dio un dinosaurio, no les daría el único dinosaurio que tiene él, su Eocarcharia. Así que simplemente les dijo, vayan y hagan lo que puedan. Los piratas espaciales no lo podían creer, que tengan un jefe tan vago como para quedarse a terminar sus cosas y no ir a por lo que él quiere, las cartas de dinosaurios. Sin embargo, era su jefe y no lo podían contradecir. Así que tomaron vuelo y fueron a las zonas donde se encontraban las cartas. En el laboratorio de Riz también saltó la misma alerta, ya que los dinolectores habían vuelto a estar conectados en la Tierra. Se veía en la pantalla como por Japón habían aparecido 3 nuevos dinosaurios, así que Max, Rex y Zoe se iban a dividir para poder capturar las 3 cartas de dinosaurio. Max fue el primero, volvió al teletransporte donde estaba el laboratorio. Le desearon suerte. Max cayó en el festival, en donde parecía estar un poco desordenado, pero allí estaba el Saurophaganax. Max no lo podía creer, estaba volviendo a sus orígenes y estaba con Gabu al lado. No podía ser mejor esto. Así que Max rápidamente activó su carta de dinosaurio. Luego le siguió Rex, quien terminó cerca de la plaza, en donde estaba el Ceratosaurus. Ahí estaba, aterrorizando a la gente que estaba ahí. Rex, sin dudarlo, rápidamente llamó a Ash y que empezó la pelea. Zoe fue la última. Fue teletransportada hacia un campo, casi que una zona rural. Allí se encontró el Tarchiasaurus. Este dinosaurio, a diferencia de los otros dos, era mucho más tranquilo. Sin embargo, se alteró un poco al ver a Zoe. Así que Zoe llamó a Paris a la acción para que convirtiera al Tarchiasaurus en carta y así poder llevárselo a Rex. En eso, los piratas espaciales se dividieron, para que así pudieran conseguir las 3 cartas. Observaron cómo había una batalla de dinosaurios y cómo el cielo cambiaba de color a un anaranjado. Ellos no podían creer. Vieron que unos niños tenían dinosaurios y que estaban peleando con los dinosaurios que Goma les mandó a robar. Así que simplemente estaban esperando el momento perfecto para poder robar esas cartas. La batalla de Gabu no fue fácil. Ese Saurophaganax se resistía donde podía, pero por suerte, Gabu logró ganarle. Pero Max, en el momento de tomar la carta, Aiko bajó rápidamente y le robó la carta. Burlándose de él, Max le preguntó quién era. Aiko le explicó que eran piratas espaciales. Max no pudo olvidar el comentario de que parecía una ancianita. Aiko se molestó y se terminó llevando la carta de dinosaurio. Luego, con Rex pasó algo muy similar. Ash estaba peleando con el Ceratosaurus y Ash logró ganarle. Sin embargo, Teo estaba ahí, estaba observando lo que pasaba. Así que esperó el momento perfecto y cuando ese Ceratosaurus se convirtió en carta, Teo vio la oportunidad y le robó la carta a Rex. Rex, viéndolo enojado, juró vengarse. Sin embargo, Teo, de una forma burlona, salió volando y se terminó yendo con la carta de Ceratosaurus. Zoe estaba peleando junto a Paris por el Tarchiasaurus. Paris logró convertir al Tarchiasaurus en carta. Sin embargo, Ren también logró llevarse esa carta de dinosaurio. A diferencia
Zoe se molestó, ya que se suponía que ellos no deberían estar aquí. Ren, de una forma burlona pero simpática, se despidió de Zoe. Zoe lo miraba molesto, sin nada que pudiese hacer. Habían perdido 3 cartas el mismo día, así que terminaron volviendo al laboratorio muy decepcionados de sí mismos. Cuando volvieron al laboratorio, Spike, Reese, Dr. Ancient y la Dra. Cretacio los felicitaron. Habían dado su mejor esfuerzo, ellos sabían que habían dado lo mejor de ellos mismos. Sin embargo, habían pasado 3 años desde que no peleaban, así que era obvio de que no iban a ser muy buenos a la primera. Sin embargo, el Dr. Ancient confiaba de que ellos iban a mejorar sin duda y que iban a poder recuperar todas las cartas. Por otro lado, la Dra. Cretacio le dijo a Rex que por fin iba a poder ir a la escuela junto a Max y a Zoe, así que al día siguiente se tenía que haber preparado para ir a la escuela. Rex estaba emocionado, no podía creer que iría a la escuela con su hermano y Zoe. Básicamente Max era su hermano, ¿no? Así que volvieron a casa, sus dinosaurios se pusieron a dormir y ellos estaban emocionados, ya que sí, habían perdido 3 cartas, pero eso lo iban a recuperar seguro. Pero lo que les iba a esperar en el futuro no lo iba a recuperar nadie. Rex por fin volvería a estar con ellos de nuevo, ahora en la escuela, y Max le dijo que tenía unos amigos que presentarles, ya que ellos no le creían que esta historia era real. Rex se reía y le decía que les iba a contar cada momento de la historia vivida y de que ahora irían a por todas las cartas nuevamente. Mientras tanto, con su nuevo laboratorio y nueva guarida terminada, Goma reía que tenía 3 cartas nuevas. Así que les puso un poco de esencia oscura y se las dio a Aiko, a Ren y a Teo para que en el futuro consigan muchas más cartas de dinosaurio y poder hacerse con todo el poder.